Buenos días, preciosas, bienvenidas todas a nuestro compañerismo de restauración de los días jueves. Continuamos estudiando el recurso de historias de salvación. Esta semana vamos en la número 6 y el nombre de esta lección se titula Se fue la ira. Bueno, preciosas, yo quiero compartirles con ustedes algo que de verdad el Señor con esta lección escarbó bien profundo el corazón, porque me relaciono muchísimo con Tommy, el protagonista de esta historia y su problema de ira y de enojo. Eh, Desde la semana número 4, cuando veíamos el capítulo de Yo quiero lo que tú tienes y Erin mencionaba una parte que decía, dolor encubierto normalmente se traduce en enojo. Desde ahí el Señor empezó a eh, remover algo en esa heridita que era el tiempo de volver a tratarla. Entonces, ahora con esta lección, cuando volvíamos a leer, que la hermana de Erin, en enojo, decía, enraizado en profundo dolor, tomó a sus hijos y se fue. Entonces, desde aquella primera vez, en la lección número 4, yo busqué al Señor para preguntarle si la raíz o la razón por la que yo respondía en enojo era algún dolor que yo traía en mi corazón que no le había entregado todavía. Y el Señor fue muy bueno, me mostró muchas cosas. Este tema es un tema que he venido tratando con el Señor desde muy al principio de mi viaje de restauración. Y en aquella primera vez, no hablo de la lección 4, sino al principio de mi viaje, había un devocional que nos decía cuál era la raíz de tu amargura. Y yo me acuerdo también haber buscado al Señor en esa ocasión y preguntarle. Y él me decía que la raíz de todo pecado era el orgullo. Entonces, en aquella ocasión, yo entendí que la amargura de mi corazón se debía a que yo era muy orgullosa y muy soberbia. Yo había tomado ese papel de juez, de, sobre todo, y hablo específicamente en la relación con mi cónyuge, porque el testimonio que el Señor me va a guiar más adelante a compartirles es específicamente de esa relación, que le doy la gloria y Él ha sanado, pero les decía que en aquella ocasión él me mostraba, solo estás observando qué hace y qué no hace, qué dice y qué no dice. Y todo esto alimentaba más ese dolor, tocaba constantemente esa herida. Entonces, yo quiero compartirles este testimonio que les digo que el Señor me dio a compartirles en base a cómo Él trabajó esa parte del enojo, del resentimiento, de la amargura de mi corazón en la relación con mi cónyuge. Durante años de mi matrimonio, yo cargué con ese dolor desde mi niñez. Era una herida que yo sentía, que venía de un sentimiento. Yo pensaba al ver actuar a las personas que estaban a mi alrededor, que me rechazaban o que tal vez me sentía, hablo de sentimiento, me sentía abandonada, sentía que no me comprendían o que no me amaban. Pero esto realmente no era del todo cierto, porque en la medida que ellos podían, ellos me daban amor y me daban valía, pero yo en mi cabeza tenía unas expectativas acerca de lo que esperaba recibir. Y cuando esto no se cumplió, empezó a producirse esa pequeña herida en mi corazón, que al paso de los años, esa herida se convirtió en tristeza, pero al ser constantemente tocada, se empezó a convertir en enojo. Entonces, cada vez que algo o alguien rozaba esa herida, yo reaccionaba desde esa herida. Y me encantó lo que hoy compartía Perlita en esas promesas porque me vino a caer como anillo al dedo.
y decir, es verdad, eso era lo que pasaba conmigo en mi relación con mi esposo terrenal. Yo alguna vez le abrí mi corazón a él y le dije, es que este comportamiento o esta situación me recuerda cosas de mi infancia que me hacen sentir de esta y de esta manera. Y recuerdo que en aquel momento él me dijo, ese es un tema tuyo, eso lo tienes que trabajar tú. Y me di cuenta que yo lo estaba queriendo volver responsable a él, no solo de no lastimar la herida, sino de sanarla. Y le doy tantas gracias por haber encontrado este curso maravilloso de Él me sanó, porque en ese curso recuerdo haber entendido que él no lo tenía y que mi fuente de sanación, de valía, de amor estaba en mi amado. Y ahí empezó todo este proceso. Ha sido un proceso, les digo, muy largo. Yo recuerdo que prácticamente inició con mi viaje de restauración y, y lo que les quiero platicar de este testimonio es que al cargar con esa herida, al ser esa herida constantemente tocada, de esa tristeza convertirse en dolor y después llegó a ser resentimiento, lo que sucedió fue que mi corazón se endureció completamente contra mi esposo terrenal. Yo no podía, ya no solo eran ciertas cosas las que me hacían enojarme o estar de malas con él, sino ya era prácticamente todo lo que él hacía. Yo ya no podía estar donde él estaba. Yo no quería ni siquiera topármelo en ningún lugar de la casa. Yo reaccionaba desde mi herida cada vez que esa herida se tocaba, agarraba a mis hijos como esta mujer de la historia y me salía de la casa y estaba afuera todo el día. Entonces, eso se empezó a sentir, él lo sentía, él me decía, es que ahora, ¿por qué estás enojada? ¿Ahora qué te hice? Ya sé que me odias. Eran palabras que él me repetía constantemente y era porque, aunque yo ya no le externaba nada, realmente mi semblante, mi cara, mis actitudes le decían todo esto. Y era yo estaba respondiendo desde un dolor y desde un sentimiento. Entonces, cuando, cuando leo esta parte de la lección que dice, Dios sabía lo que tomaría conseguir mi atención y preparar mi corazón. Él removió amigo y amante. En el caso de Tommy, al alejar a esta prometida con la que ya estaba a punto de casarse, ese fue el momento en que ese corazón roto estaba preparado para recibir al Señor. Y en mi caso fue exactamente lo mismo. Esa ruptura en mi matrimonio, esa separación que me rompió el corazón y a mí, y que me dejó prácticamente en escombros, fue la situación que él había preparado para que mi corazón empezara a ablandarse, para que él metiera ese arado, que son como esas cuchillas que rompen ese terreno y se trae las piedras y se trae las espinas y se trae la maleza. Entonces, un corazón roto, les quiero decir, un corazón roto en mí me trajo de vuelta a él. Y este, yo quiero decirles que, como les comenté en la primera lección, cuando compartía mi propio testimonio de salvación o mi propia historia de salvación, cuando yo volví a él con ese corazón roto, enfermo, que les digo que me acerqué con esa mano en el corazón a recibirlo, eh, él con su espíritu hizo lo que yo no había podido hacer. Yo sabía, porque él me había estado pidiendo que yo perdonara, que yo dejara pasar la ofensa, pero yo seguía ensimismada a él no le importa, 12 años de matrimonio a la basura. Entonces yo decía, no se lo merece, no lo voy a perdonar, no puedo perdonarlo. Y entonces fue él por medio de su espíritu que lo hizo. Entonces yo puedo hoy testificar que el Señor me ayudó muchísimo en esta área. Sigue haciéndolo porque aunque esa heridita de repente puede ser vuelta a tocar, eh, el Señor
me ha llenado de su sabiduría para saber cómo responder. No siempre lo hago de la manera correcta, pero realmente puedo ver que ha habido un maravilloso y gran avance. El resentimiento no existe, el enojo hacia él o hacia la situación o hacia el pasado no existe. Realmente el Señor lo agarró, lo tomó y lo alejó lejos de nosotros. Pero sí sigue habiendo áreas de mi vida que Él sigue trabajando en esto con otras relaciones. Entonces, para terminar, yo solo quiero compartirles dos versículos que el Señor me regaló ahora que estudiaba y escudriñaba mi corazón con esta lección. Y el primero está en 2 Corintios 7:10 de la Nueva Biblia Viviente, que dice: Dios a veces permite que nos vengan tristezas para impulsarnos a apartarnos del pecado y tener la salvación. Jamás debemos quejarnos de estas tristezas, pero las tristezas del mundo producen muerte. Esa tristeza que causó en mi corazón el haber sido tal vez rechazada por el esposo terrenal, humillada por la situación de separación, fue eso que me impulsó a dejar esas condiciones que tanto enfermaban mi corazón y salvarme no solo de las consecuencias de todo que todo esto provocaba en mí, sino también en las relaciones, al relacionarme con los demás. Entonces, me encanta mucho el Salmo 139 que dice: bueno fue para mí haber sido afligido para que aprenda tus estatutos. Y el último versículo que yo les quiero compartir, que el Señor también habló a mi corazón con esta lección, está en Oseas 10:12, que dice: planten buenas semillas de justicia, entonces segarán una cosecha de mi amor. Aren el suelo duro de su corazón para que estén listos a recibir la instrucción de Dios, porque ahora es el tiempo de buscar al Señor, para que Él venga y les dé una vida próspera y tranquila. Y me encanta esta promesa porque la primera promesa que él me dio fue en Oseas 2 y él me dijo: yo, yo voy a sembrar, yo sembraré para mí en el país y tendré compasión de no amada. Entonces, el Señor es el que hace todo esto en nuestro corazón. Él nos puede mostrar, nos puede dar el entendimiento, el conocimiento, pero la sabiduría viene de Él, la justicia viene de Él y todo el poder es solo de Él. Entonces, esta lección me animó muchísimo a seguir entregándole esa área de mi vida para que Él me dirija, para que Él tome el control, como decían las promesas de Perlita hoy, y no permitir que ese dolor, esa herida, esa emoción o ese sentimiento siga gobernando mis reacciones ante cualquier situación. Eh, y por último, ya para terminar y darles el espacio a ustedes, yo quiero mencionarles algo que venía en la lección al final, que decía: escribe lo que confías que Él hará, ponle fecha y también añádele algunas promesas. Y con esto yo quiero animarlas a que busquen a su amado sobre esa situación, esa persona, esa herida, ese dolor que traen guardado, y entréguenselo. Díganle que confían en lo que Él está haciendo, en lo que Él va a hacer, y pídanle algunas promesas. Pídanle promesas que luego van a volver a leer en el tiempo señalado, cuando Él ya lo tenga escrito, y lo van a ver cumplido, porque confiamos en que Él lo hará. Entonces, preciosas, esto es algo de lo mucho que el Señor me mostró en esta lección, porque realmente es un área muy, muy importante para mí en mi viaje de restauración. Pero quiero ahora darles el paso a ustedes. Voy a revisar el chat para ver eh, quién tiene oportunidad de participar. ¿Ok? Vamos a ver. Ay, preciosos, pues creo que todas están de oyentes. Jewel está de oyente, Ruth está de oyente, Perlita está de oyente, Esperanza y Lisa está de oyente. Déjenme ver si hay más participantes, porque no las veo a todas. Ah, ya, acá las veo. Muy bien, tenemos a Karina. Karina, ¿tú quisieras participar, preciosa? Hola, sí, buenos días. Adelante, Bella.
Excelente, gracias. Mientras te escuchaba hablar, mi amado me decía en mi corazón que este proceso de restauración se trata más que todo de mí. Y fue hermoso sentir eso ahorita cuando él me decía, ves, eso se trata de ti. Y esta semana que estamos, he tenido experiencias maravillosas y ahorita leyendo la lección me llamó mucho la atención y enterneció mi corazón la parte donde la hermana de Erin tomó a sus hijos y se fue, porque creo que en algún momento de nuestras vidas, como madres, queremos proteger a nuestros hijos y queremos hacer lo mismo, tomarlos y huir con ellos. Y esta semana yo estuve tentada a hacer algo parecido. No huir con mi hijo, que es el que vive conmigo, sino involucrarlo en una, voy a decir, en un desafío que tuve, con mi esposo terrenal, no directamente con él, pero sí con personas que vinieron a llenar mi cabeza de cosas en contra de él y de la mujer extraña. Y entonces quise actuar por un momento por mis emociones y quise involucrar a mi hijo en esto. Lo pensé, no lo hice, mas no lo hice, porque tenía claro que no podía hacerlo, pero tenía muchas ganas en mi corazón de hacerlo. Entonces fui con mi amado y le dije cómo me sentía y le dije que me mostrara qué era lo que había en mi corazón, por qué, a pesar de estar en este tiempo con él, aún todavía me dolía o me molestaba o no reconocía yo qué sentimientos evocaban en mi corazón el que me vinieran a contar cosas que él está haciendo con la mujer extraña. Entonces, el Señor me reveló, fue maravilloso, escuchando a través de YouTube siempre videos de la página. Entonces, que en mi corazón todavía habían vestigios de falta de perdón hacia mi esposo terrenal y que en mi corazón todavía también habían vestigios de falta de soltar. Leyendo una lección de Erin del libro de Cómo ser bendecida, ahí mi amado fue más claro todavía ayer, donde me mostraba 4 pasos que Erin, en esa lección, Erin me dice cómo encontrarme, cómo saber qué hay todavía en mi corazón. Y entonces cuando comencé a leerlos, encontré que en el último paso estaba yo. Ahí estaba yo, donde yo creía que había soltado, pero que en mi corazón todavía habían pedacitos que todavía no soltaba yo. Y entonces, en la noche, cuando vine a mi casa, no miento, en mi trabajo ayer, me fui a mi lugar secreto, me rendí al Señor y le dije que le entregaba todo totalmente, que le daba mis emociones, que ya no quería tener el control, que me ayudara cuando personas quisieran acercarse a mí para hablar de mi esposo terrenal y lo que él está haciendo, para que él blindara mi corazón y me ayudara a no volver a sentirme de la manera en que me sentía, porque no lo quería para conmigo, que yo quería que él tomara el control total. Y pues hoy no fui a trabajar porque estoy enferma, así que me incapacitaron y pensé en la mañana, me voy a unir a la reunión porque no tengo motivo para no hacerlo. Y leí el capítulo y me identifiqué mucho con la parte de la madre, porque yo en algún momento estuve así como esa madre. Me sentía así de querer correr con mi hijo, de incluso enfermarle el corazón a él con algún comentario hiriente, ¿verdad? Y no lo hice, pero fue mi amado, no fui yo. Fue mi amado, quiero aclararlo. Fue él el que me detuvo y me hizo ver que no, 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 no. No es así como él me está transformando, no es así como él me está ayudando. Y hoy en la mañana también que vi en YouTube el de, el del animador donde dice que las emociones tenemos que aprender a controlarlas y que cuando las emociones nos desbordan, tenemos que saber que el Espíritu Santo debe de ser, que debe de tomar el control. Y esta lección me vino a recordar también eso, que yo debo de permitirle al Espíritu Santo tomar el control. Y tú hablabas ahorita de promesas. Cuando yo comencé hace ya un año, 3 meses de esta situación,
El Señor me dio una promesa grandiosa que está en Isaías capítulo 41, versículo 13, donde dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudaré. Y Él me la dio porque yo tenía mucho miedo, tenía mucho miedo. Yo no quería dejar ir a mi esposo terrenal y Él se fue cuando yo no estaba en casa y el miedo me invadía, era un temor increíble. Pero Él me dio esa promesa, Él me dijo, no tengas miedo porque yo estoy aquí contigo. Incluso la copié en un papel grande y la puse en mi habitación y la puse en el lugar donde yo duermo. Y siempre que me despierto, yo la leo y yo la recuerdo cada día. Entonces, mi amado ha estado conmigo en estos 6 meses que han pasado de que yo he estado sola. He sentido ese amor desbordado hacia mí. He sentido su fidelidad. He sentido su compañía. Y ahora te puedo decir que le estoy permitiendo al Espíritu Santo tomar el control. No ha sido fácil, no voy a mentirles. Ha sido una lucha día a día porque los pensamientos y la carne no le permiten a veces al Espíritu permanecer, pero en eso estoy aprendiendo a dejar que el Espíritu domine a través de ayunos, a través de oraciones, de mucha lectura de la palabra, mucha lectura. Leo en la mañana, leo en la noche, leo en mi trabajo cuando se puede, a través de alabanzas. Entonces estoy dejando que el Espíritu gobierne a mi carne, gobierne mis emociones, porque creo que esa es la parte más difícil de una mujer, aprender a dominar sus emociones, aprender a callar, aprender a dejar que sea Él. Leía que Erin decía en esa lección, habla con Él, dile a Él que te guíe. Y decía Erin también, ya no tomes decisiones tú, deja que Él predomine, que Él prevalezca en ti, que sea Él el que tome las decisiones. Entonces, ese es mi aprendizaje, dejarle a Él tomar mis decisiones, dejarle que Él me sane, que quite la falta de perdón. Yo le decía anoche a Él en oración otra vez, dile tú a mi esposo terrenal que yo le perdoné, dile tú. No yo, porque yo no puedo hablar con Él, pero tú sí, díselo tú. Y con esta lección de hoy, fue maravilloso sentir ese amor, sentir que Él me está diciendo a mí, no temas, yo estoy contigo, sigue adelante, no te detengas en este viaje, toma mi mano. Y yo le decía en la mañana, yo me voy a aferrar a tu manto, yo no me quiero soltar de tu manto, es ahí donde yo quiero estar, en tus pies. Y le decía, permíteme permanecer ahí, bajo tus pies. No me dejes que yo me levante, por favor. Y cuando yo lo quiera hacer, recuérdame volver a agacharme. Y yo les testifico, amada, de que Él está aquí, de que Él está con ustedes, de que Él está conmigo y de que Él no nos va a dejar solas en este viaje de restauración. Porque si Él nos trajo aquí, si Él llamó nuestra atención, es porque Él desea acompañarnos y está anhelando que nosotros le invitemos a estar con nosotras. Gracias. Gracias, querida Karina. Gracias por todo este ánimo y estas bellas palabras que nos compartes. No me queda más que alabar a mi esposo, mi amado esposo, que revela esas partes del corazón que necesitan ser transformadas y también que nos da la sabiduría de saber entregárselas, de saber, de confiar, de esperar por él para que él lo haga. Muchísimas gracias por compartirnos, querida Karina, y qué gusto tenerte aquí. Voy a volver a revisar el chat. Lina, querida, ¿tú quisieras participar, Bella? Bendiciones, ¿me escuchan? Sí, claro, adelante, bellísima. Bendiciones a todas, soy Lina en México. Bueno, pues estoy agradecida con mi amado porque a través de estas lecciones estamos siendo también alimentadas con fe, ¿no? Y con esperanza de cómo Él alcanza a nuestros corazones a pesar de las circunstancias, por más difíciles que a veces parezcan. Yo me recordaba desde la semana pasada de cómo fue mi historia de salvación y cómo fue que cuando yo era joven de mi amado,
yo creía estar haciendo las cosas correctas, ¿no? Y de hecho, eh, me quería engañar a mí misma o estaba engañada a mí misma aún con la palabra de Dios, porque fue cuando también en aquella ocasión fui la OM, ¿no? Pero mi amado fue tan misericordioso conmigo y alcanzó mi corazón y de un momento para otro yo ya no veía la palabra con la que me escudaba como yo la veía, ¿no? Y sé que fue Él que me abrió mis ojos a ese entendimiento para poder yo, pues, salir de ese lugar en donde yo estaba, ¿no? Y me sentía tan vacía, me sentía tan triste por no estar cerca de mi amado, ¿no? Y de hecho esa fue mi oración que yo le dije, ¿no? Que yo quería estar con él, que yo quería acercarme a él, que yo renunciaba a todo lo que no me añadía, sino me quitaba, ¿no? Que yo renunciaba a todo eso y me acuerdo de ese día, de ese momento cuando yo volví a los caminos de mi amado, renunciando a lo que yo sentía que me había causado tanta destrucción en mi corazón. Y eso es lo que ahora también me da motivos para yo creer que la vida de mis hijos, de mi esposo, está en las manos de mi amado, ¿no? En las manos de él, porque él sabe cómo conducirnos, él sabe cómo atraernos, Él sabe cómo hablarle a nuestro corazón, porque yo sé que fue su Espíritu Santo que me redarguyó, que me habló, que me dijo que no estaba correcto lo que yo pensaba, que no estaba correcto cómo me escudaba con su palabra, ¿no? Y le agradezco a Él su gracia, le agradezco que yo haya también pasado por ese momento, porque sé que ahora, eso es lo que ahora me ha dado la fe para esperar en lo que estoy pasando con mi esposo terrenal y el cambio que también están pasando mis hijos, ¿no? Porque están creciendo, están en la juventud, pero sé que mi amado tiene cuidado de ellos y de hecho me lo ha hecho saber porque hace mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, pero sí hace algún tiempo que tenía yo tanto dolor por lo que mi hijo se llegó a enterar y yo se lo llevaba a mi amado, ¿no? Todo mi llanto. Y él me recordaba su palabra y me trajo esta que está en Isaías 54:13, que dice, se las voy a leer, dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Y esto es lo que me ha dado motivo para seguir creyéndole a mi amado celestial, de que Él tiene los corazones como tuvo mi corazón en sus manos y lo tiene hasta el día de hoy y me aumenta las fuerzas para seguir adelante. Y es lo que yo quería compartirles, que confiemos en Él y le entreguemos nuestros deseos, que Él en su momento nos va a hacer ver a nosotros que todo estuvo obrando para bien, ¿no? Aunque a veces no lo veamos, sabemos que obra todo para bien eh, y es eso. Así que bendiciones a todos. Gracias. Gracias, querida Lina. Qué gusto tenerte aquí y escucharte nuevamente. Eh, Qué bonito que seamos conscientes de que el tiempo señalado para cada uno de ellos llegará como llegó con nosotros. Me gusta mucho esto que nos compartes de creer y aferrarnos a esa promesa de que el Señor tiene un tiempo ya estipulado y marcado para cada uno de ellos y que serán alcanzados como lo fuimos. Gracias, preciosa, por compartirnos. Nos quedan unos minutitos y tengo todavía a Vanessa. Vanessa, ¿tú quisieras compartirnos algo? Hola, sí. Adelante. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que todo se encuentre bien. Bueno, mira, los dos testimonios que han dado, la chica Karina y tú, han sido de bastante ayuda para mí en todo este tiempo, en este proceso. Y no es fácil batallar con el dolor. Eh, Casualidad, el día de ayer, bueno, yo no creo en casualidades, sino en diosidades, ¿no?
el día de ayer leí una publicación, algo en Instagram, y, y hay algo que en efecto nosotros como en nuestra niñez, por lo que vivimos con nuestros padres, hemos tenido que cargar eso a nuestras relaciones. Y no, en el momento que yo peleaba con mi esposo, con mi ex esposo, yo eh, pasaba lo mismo, me quería salir corriendo, quería huir. Y estuve leyendo, indagando un poco más el por qué eso pasaba en mi vida cada vez que había una pelea y yo decía, vamos a terminar. Nunca fue de divorciarme, pero sí fue de alejarme. Y estuve leyendo y estuve meditando y es porque viví en mi casa muchas peleas, mi mamá con mi papá, muchas peleas y eso me llevó a eso, cada vez que había una pelea, que no era algo muy recurrente, solo que lo que pasaba conmigo era que yo tenía una expectativa de hombre eh, que no, que él no la iba a llenar nunca. Quien iba a llenar esa expectativa de hombre era Jesús. Pero mis ojos nunca estuvieron puestos en eso, sino en mi esposo terrenal, en mi ex esposo. Y fue allí donde fue mi caída, porque, a ver, vamos, todos somos imperfectos. Y, y cuando nosotros ponemos o pensamos que Él va a llenar esa expectativa que nosotros queremos, es ahí donde fallamos, donde no tenemos por qué tener nuestra mirada en Él. Ha sido todo este tiempo de bastante reflexión para mí, donde el Señor ha permitido ver las cosas que he fallado, las cosas que por falta de conocimiento he permitido. Y cada vez que voy al origen de cada cosa, digo, lo peor que pude haber hecho fue quitar mi mirada de Jesús y ponerla en mi esposo. Y esta mañana estaba leyendo algo que nosotros sin querer, cuando hay veces también en este proceso oramos al Señor por nuestra restauración familiar, tendemos a volverlo a poner como el ídolo. Y eso me llamó la atención y dije, wow, Señor, ¿será que estoy poniendo de nuevo a mi esposo como ídolo en medio de toda esta restauración? Entonces es donde cuando las escucho a ustedes y veo ese dolor y ese resentimiento que está allí y estoy entendiendo, perdón, se me fue el audio, y es ahí donde yo estoy entendiendo que necesito soltar. Karina, tú dijiste algo de que estuviste leyendo, si por favor puedes compartirlo, en dónde lo leíste, ¿verdad? Porque claro, he leído tanto que ya a veces se me olvida dónde leo las cosas, pero creo que es eso, es hasta que no sanemos completamente, yo creo que el Señor nos va a dar otra etapa a nuestras vidas, hasta que nosotros verdaderamente soltemos, verdaderamente sanemos, verdaderamente ese dolor, eso no causa nada en mí. Hace 13 años yo todavía me pregunto, eh, Señor, ¿cómo hice yo hace 13 años? Y es algo que me está yendo a llevar el Señor. Todavía no sé cómo me dio las fuerzas porque no conocía de Él, ¿verdad? Y yo, lo que sí puedo entender es que creo que hubo un momento de mi vida donde yo dije, no más, no puedo más. Y a veces mm, sin querer, cuando hay veces lloro, cuando hay veces hago mis oraciones, eh, a lo mejor mi hijo escucha que me duele esto, que tengo esta preocupación porque mi ex esposo está haciendo esto, mi ex esposo está haciendo aquello. Y hoy cuando ustedes hablaban, creo que el Señor me dijo que tenía que de ahora en adelante tener cuidado cada vez que orara. Y si él estaba allí, tratar de no mencionarlo, porque a lo mejor sin querer yo le estoy metiendo cosas a mi niño en la cabeza, ¿verdad? Y quiero ser muy cuidadosa en eso también. Y bueno, todo lo que han dicho, de verdad, ustedes ha sido bastante bueno para mí y sé que el Señor tiene algo mejor para nosotros en medio de toda esta situación y que Él logrará de acuerdo a su voluntad. Gracias, bella Vanessa. Gracias por siempre abrirnos tu corazón y irnos hablando de todo este proceso que el Señor ha estado y está trabajando en tu corazón.
Es, es algo bien, bien bonito, algo que mientras te escuchaba se me vino y fue algo que escuché de Perlita en las promesas, que decía, la verdadera madurez no es sentir menos, sino responder correctamente. El Señor nos está enseñando. El Señor está guiando mientras más le permitimos que Él tome el control, pero también que tome posesión de ese lugar que a Él le corresponde. Él es el que va haciendo que maduremos espiritualmente, que somos mujeres, somos emocionales, hay cosas que vamos a seguir sintiendo porque somos sentimientos también. Entonces, pero lo bonito de este viaje y de todo esto que el Señor escudriña y enseña y raspa profundamente en nuestro interior y nos muestra, es para enseñarnos a responder de esa manera que no que Él espera, sino que Él nos da ejemplo, pero también que es para nuestro propio bien. Yo hay algo que tengo clarísimo y es que este viaje y todo lo que ha implicado es para mi bien. No es, no, no, nadie más sale beneficiada más que yo y obviamente las relaciones que están a mi alrededor, ¿verdad? Porque esa purificación y todo eso que el Señor está trabajando en cada uno de nuestros corazones, eh, el Señor lo hace porque nos ama, porque quiere que disfrutemos esa vida abundante que Él tiene para cada una de nosotras. Te agradezco mucho, querida Vanessa. Gracias por estar aquí también hoy. Me queda un minutito, querida Viera. No sé si tú quisieras participar. Bienvenida, querida. Adelante. Hola, pues te queda un minutico, pues si quiere, para otra oportunidad comparto. Bueno, qué gusto tenerte aquí, Viera. De cualquier forma, si tienes algo que compartirnos, si quisieras, lo puedes hacer un mensaje de voz y mandarlo por el chat. ¿Ok? Listo, gracias. Gracias, Viera. Bueno, queridas, creo que somos todas. Me Ay, discúlpenme, puse el silencio. Les decía que les agradezco muchísimo a todas estar aquí. Gracias por todo lo que nos comparten. Gracias por esos viajes maravillosos de las que estamos siendo testigos, por todo lo que nos hablan desde su corazón. Las esperamos aquí la próxima semana con el siguiente capítulo. Mañana están los compañerismos de Perlita, creo, el viernes, el sábado de mi querida Nelly y el domingo de Lisa. Tengan un bendecido día y nos vemos pronto.